Hoy día es lunes 10 de febrero. Lunes 10 de febrero, hermanos. El título de la lección para hoy día está ahí en la pantalla. Por favor, alguien puede dar lectura, mire su pantalla y pueda leer para confirmar que se ve la presentación. Hay muchas cosas que no se conocen, que no conocemos. Muy bien, gracias, hermano. Hay muchas cosas que no conocemos. ¿Algún comentario, hermanos, respecto a este título? O alguna pregunta puede surgir también. Dice ahí, hay muchas cosas que no conocemos. Título. Sí, hermano. Hay un versículo que me recuerda esto, de que todo lo revelado es para nosotros los hombres, ¿cierto? Y lo oculto es para Dios. Hay cosas que son misterios para nosotros, por ejemplo, el misterio de la iniquidad, el misterio donde el Señor hace el juicio, ¿cierto?, a los malos. También es un misterio porque Dios es amor, ¿cierto? Y tiene que hacer destrucción del pecado y de la maldad. Y hay cosas, hay muchas otras tantas cosas que no entendemos, pero el Señor dice que esas cosas para nosotros todavía no son necesarias, ¿cierto? Para nuestra salvación. Todo lo que es necesario para nuestra salvación ha sido revelado. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Así es. Así que, hermanos, Dios nos da a través de su palabra conocimiento, ¿no? Acerca de Él, de su carácter, estamos estudiando y también nos ayuda a entender, ¿no? Las cosas que estamos o por qué estamos pasando, toda pregunta que se haga el ser humano, pues en Dios hay respuesta, ¿no? Pero tal vez nosotros no entendemos, pero para eso justamente estudiamos su palabra, oramos, preguntamos a Dios si hay necesidad de saber, por supuesto, ¿no? Sí, ¿algún comentario más, hermanos? ¿Qué dicen, hermanos? A ver, participen, pregunten, comenten, hermanos. Lo que me Buenos llama la días, atención. hermano. Sí, hermano Celso, alguna pregunta también. ¿Verdad que hay mucho, mucho, mucho que falta conocer y no conocemos? Y en parte conocemos y en parte también no. Pero ahí tenemos la Biblia, ahí tenemos el Espíritu Santo, ahí tenemos espíritu de profecía para conocer, ¿no? Y todo lo que está delante de nosotros hay posibilidad de conocer, pero siempre en cuando que nosotros también tomemos interés. Si no tomamos interés, tampoco vamos a estar en deficiencia, ¿no? Entonces Dios nos ha puesto todo a nuestro alcance, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto es basta para que nosotros podamos, por la gracia de Dios, alcanzar la salvación. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Muy bien. ¿Justo? Pues sí, hermana. A ver. Quería hacer otro comentario. Bueno, y siempre dejando claro que a veces las cosas que nos ocurren, por lo general son por mala decisión nuestra, o sea, dejando claro eso. Pero también hay muchas cosas que de repente no entendemos por qué pasan en nuestra vida. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Ya? Y debemos recordar que todo lo que el Señor permite para nuestra vida, ¿cierto? Es para nuestra salvación. Hay cosas que no conocemos y no entendemos y a lo mejor no las vamos a entender nunca. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le cuento, hay una familia de haitianos que llegaron hace mucho tiempo a nuestra iglesia, luego se fueron a vivir a otro lugar. Ellos trabajaban en un centro de asistencia de salud. Ella trabajaba en el día y él trabajaba en la noche. Y una noche se hizo un incendio en su casa y murió él con sus tres niñitos. Y él era una persona que estaba en la iglesia, usted lo veía muy consagrado, y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitió eso? ¿O por qué ocurrió eso? Y hay cosas que no entendemos y que no conocemos. Vemos el caso de Job,
que le decía al Señor, Señor, yo quiero estar aquí contigo, quiero que vengas para presentarte mi caso porque yo soy inocente, yo no he hecho nada malo. Y muchas veces estamos en esa situación en que pensamos en que nuestra consagración está tan firme y nos vienen cosas que no entendemos y que no conocemos. Eh, pero si hay algo que tenemos que entender es que Dios es amor, que Él no quiere el mal para sus hijos, que Él quiere la salvación de sus hijos. Eso también, mi hermanito. Muy bien, gracias, hermana. Así es, hermanos, hay cosas que no entendemos y pues hay que, ¿no? Dejar en las manos de Dios, ¿no? Tal vez, hermanos, yo me estoy poniendo a pensar en situaciones bíblicas, porque en base a la Biblia tratamos de entender, ¿no? Eh, o tratamos de encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, eh, Pedro, el apóstol Pedro, quería saber lo que le iba a pasar, ¿no? A Juan, ¿no? Al discípulo Juan, ¿qué le iba a pasar? Dios le dijo lo que le iba a pasar a Pedro, que iba a morir crucificado, dando gloria a Dios, ¿no? Al Señor Jesús. Entonces entendió y él quería saber. ¿Y a Juan qué le va a pasarles? Y miren la respuesta del Señor Jesús, le dice, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Yo te estoy diciendo a ti que tú me sigas. Lo que le pase a Juan, ¿a ti qué te importa? Miren, hermanos, no lo que dijo el Señor Jesús. Quería saber, ¿no? A ver, nosotros queremos saber también cosas así. ¿Y qué le va a pasar al hermano? ¿Y qué del hermano? ¿Y qué de la hermana? No sé si tendría sentido que nosotros estemos preguntando, ¿no? Así como Pedro. Y también, hermanos, mucha gente escuchaba la palabra del Señor Jesús. Y hermanos, hay un principio, creo, importante que mencionó el Señor Jesús y dijo no a todos sus discípulos, y ahí estaba su mamá, sus hermanos, sus hermanas también, ¿no? Mm, Ahí estaba María y sus hermanos, sus hermanas, la mamá de Jesús, ¿no? Buscaban a Jesús y él conoce, pues hay cosas que nosotros no sabemos, pero el Espíritu de Profecía nos ayuda a entender. Y también la Biblia misma, ¿no? La Biblia misma, pues ahí menciona de que el propósito por el cual, pues, ¿no? La mamá estaba allí es porque los judíos, pues, le querían hacer dudar, ¿no? El enemigo quería hacer dudar, ¿no? Y querían llevarlo a la casa, pues, a Jesús, pensando, todos decían que Jesús era un hombre loco, que se creía Dios y todas cosas, ¿no? En esas circunstancias, hermanos, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Hizo una pregunta, ¿no? ¿Quién es mi madre? Porque los discípulos decían, mira, tu mamá ha venido, tus hermanos, tus hermanas. Tal vez no, uno pensaría, ¿no? Por ser cortés, así diría, ah, déjenle pasar a mi mamá, a mis hermanos. Si no, él hizo la pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quién es El mi que madre? hace la voluntad de mi ¿Quiénes Padre, son? ¿no? Ahí está la respuesta. Dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre, dice. O sea, el que hace la voluntad de Dios el Padre es mi madre, es mi hermano, es mi hermana. No, en esas circunstancias dijo eso, ¿no? Bueno, y hay otros pasajes donde dice, ¿no? Todo aquel que quiera hacer mi voluntad, ¿no? Esa persona va a entender, ¿no es cierto? Lo que decía y podemos extenderlo a las profecías. Todo lo que es necesario saber, pues va a entender, porque quiere hacer la voluntad. Pero ¿qué pasa el que no quiere hacer la voluntad? Podemos tener curiosidad de saber esto y aquello, pero si no voy a hacer caso, no voy a, ¿para qué me va a dar conocimiento Dios? ¿Para qué me va a hacer entender? Si no voy a hacer caso, por curiosidad nada más, hay para burlarse, para criticar, a veces uno quiere saber, para estar discutiendo con uno y otro, quiere saber, para pelearse con otros hermanos.
Entonces, me hace reflexionar a mí, hermanos, ¿no eso? Entonces, pero acá, hermanos, dice, hay muchas cosas que no conocemos. Bueno, estoy reflexionando, hermanos, ¿no? Respecto a eh, qué es lo que no conocemos, pienso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que no conocemos? ¿No? ¿Por qué no conocemos? ¿O por qué no llegamos a conocer? Bueno, participa, hermano, prende tu micro, pregunta, así como yo también me hago preguntas y vamos a responder todo lo que nos preguntamos también, hermanos, con el estudio de la palabra del Señor. Bueno, vamos a ver qué dice el folleto de escuela sabática, hermanos. Dice así, el fin de la historia, hermanos, llegará con el triunfo del amor sobre el mal. ¿Mm? Miren lo que dice, hermanos, ¿ah? El fin de la historia, estamos llegando al fin, ¿no? De esta historia, hermanos, de este mundo, de este conflicto que hay en esta tierra, ¿no? Viene el fin del mundo, hermanos, ¿no? O sea, eso decimos fin del mundo, hermanos. Estamos cercanos ya a la llegada del Señor Jesús. ¿Y en qué va a terminar todo, hermanos? Dice aquí, el fin de la historia llegará, pues, hermanos, con el triunfo del amor. Bueno, ya triunfó, ¿no? El Señor Jesucristo, pero todavía hay un poquito de tiempo, tiempo para nosotros, hermanos, para demostrar que tenemos fe en el triunfador, que es Jesús. Ya está, ya se ha vencido, pues, no es como un partido que ya se venció, ya se ganó, hermanos. Así que Jesús es el ganador. Aquí no todavía no está en cuestionamiento, ahora ya el conflicto ya está. Solamente nosotros que vivimos en esta etapa, hermanos, eh, necesitamos pues no ejercer fe, una verdadera fe, por eso vienen las pruebas y todavía estamos en medio de ese conflicto por nosotros, ¿no? Pues nosotros podemos ser aliados de el vencedor que es Jesús, porque mucha gente en este mundo por ignorancia de repente está sin fe, sin creer, pero hay que avisar, pues, ¿no? Este evangelio se tiene que predicar. Entonces, hermanos, ya estamos cercanos a la venida. El mal va a desaparecer completamente. Pero, hermanos, mientras tanto quedan pues en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos, dice aquí, pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Entonces aquí dice, ¿no? Entonces ahora que estudiemos este tema, ¿cómo podemos nosotros hablar de este problema, ¿no? Del mal que está en nuestro mundo, pero de una manera provechosa, pues. Es la pregunta que se hace aquí en la lección. Nos pide leer el libro de Job, capítulo 38, versículos 1 al 12, hermanos. La pregunta ahora que hay que contestar nos dice, ¿de qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo es acerca del mal, ¿no? El mal que hay en este mundo, ¿no? Entonces aquí nos dice la respuesta que Dios da a Job, porque Job sabemos que él quería discutir con Dios, ¿no? Respecto a la situación que le estaba pasando a él y los conceptos que sus amigos también daban acerca de Dios y de él, más que todo lo que le estaba pasando a Job, quería discutir con Dios, porque Hermano, seguramente Job pensaba que lo que le estaba pasando no era pues lo correcto, que él era obediente, justo, sincero, pero ¿por qué le estaba pasando las pruebas? Quería discutir con Dios. Aunque los discípulos como nosotros decían, pues no, seguro, pues algo has hecho, ¿no? Que está mal, porque todo aquel que hace bien siempre prospera. Bueno, así pensamos, ¿no? Y los amigos de Job también pensaban así y le cuestionaban a Job y él quería discutir cara a cara con Dios. Sí, hermano Celso, querías preguntar, comentar. Job 38 a 42 capítulos que tiene Job. Entonces, ¿qué tal si Job no preguntaba? Entonces no surgirían las respuestas correspondientes para darles la satisfacción necesaria a Job, ¿no? Entonces, es importante las preguntas para
rellenar respuestas correctas, correspondientes, que el ser humano Muy bien, gracias a necesita, ti, ¿no? hermano. Sí, Gracias, pues hermano. tienes mucha razón, hermano. Mucha razón, hermano. Todo lo que se ha escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza. Gracias a todas las cosas que han sucedido, buenas y malas que han sucedido, hermanos. Pero hay que estudiar con la intención de que ya no sigamos, pues, no el camino malo, sino el camino bueno, ¿no? En su buena hora que también existe este libro de Job, la experiencia de Job, sus preguntas, bueno, y tantas cosas, ¿no? Que nos ayuda a nosotros a entender, hermanos. Vamos a ver entonces, ¿no? Leer este libro de Job, capítulo 38, verso 1 al 12, ¿no? Y hay varios capítulos que tiene, como decía el hermano, ¿no? Habría que leer, ¿no? En todos los capítulos del libro para entender, hermanos, ¿no? Porque a veces uno no logra entender, pues. ¿De qué manera la respuesta de Dios entonces a Job arroja luz sobre el problema del mal? Vamos a ver este problema del mal en la respuesta de Dios a Job. Otra pregunta dice, ¿cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores? Hermanos, realmente, no sé, la pregunta es interesante, ¿no? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos, hermanos, acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores? No sé si anticipadamente, hermanos, podemos nosotros también estar contestando, ¿no? Para ver lo que contestó Dios, vamos a... Ahora me pongo a pensar, hermanos, de que no conoceremos ni siquiera ni el 0,001, diríamos, ¿no? Ni siquiera 1%, ¿no? De las cosas. Creo que me pongo a pensar, ¿no, hermanos? Solamente estamos acá, yo creo, por fe nada más, aunque no entendemos, pero creemos en el Señor, seguimos adelante, pues, ¿no? Aunque no entendemos, hermanos, Hermano, pero seguimos adelante. Sí, hermano, acá podemos remitirnos a Proverbios 1:7 creo que es, donde dice, lo que pasó y lo será también. Entonces, en parte podemos conocer y no todo, ¿no? Pero para eso está la espíritu profecía que nos anticipa. Ahí está la amonestación, ahí está todo lo que debe pasar, entonces ahí debemos remitirnos, ¿no? Pero no todo vamos a conocer, siempre hay incógnitas que está por delante. Gracias, hermano. muy bien, hermano. Sí, pues, vamos a leer entonces ahora sí la palabra de Dios, la respuesta de Dios a Job. Job quería, ¿no? Discutir con Dios, ¿no? Respecto de lo que le estaba pasando, ¿no? Lo que le estaba, las desgracias, las pruebas que estaba pasando, ¿no? Vamos a ver qué dice ahí, hermanos. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, hermanos, y dijo, ¿no? Dios dijo, a Job le dice, ¿no? Y a nosotros también nos dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Hermanos, qué terrible, ¿no? Hermanos, aquí nos avergonzamos también nosotros, ¿no? A veces nosotros como que conociéramos todo, hablamos, ¿no? Eh, pero aquí Dios nos está diciendo, ¿quién es ese que oscurece el consejo? En vez de repente de dar luz, oscurecemos, hermanos. Y Job, hermanos, ¿ah? En lo que él estaba cuestionando las cosas, una y otra cosa, según su criterio, como nosotros también, ¿no? Según nuestro conocimiento, decimos. Pero aquí la respuesta de Dios. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, hermanos? ¿Ah? Dice, con palabras sin sabiduría. Hermanos, vamos a ver, ¿qué más dice el Señor? Entonces, conversando con Job, y no olvidemos esa palabrita, hermanos, aquí, palabras sin sabiduría. Ah, ojo aquí, hermanos, la palabra sabiduría. Sabiduría, hermanos. Esta palabra es clave, hermanos. Bueno, entonces Dios le dice a Job, ahora ciñe como varón tus lomos. En otras palabras, le dice ya, ahora, hoy en día le diría, ¿no? A ver, o Justo, Marcelino, no sé, a cualquier hermano nos puede decir, a ver, amarra bien tu cinturón, tu correa de tu pantalón para que no se caiga tu pantalón, ¿no? Tus lomos, dice así. O sea, había un cinturón, ¿no? Para que se ponían pues en los lomos,
Los israelitas, así como la correa hoy en día, no, uno se pone. Eso es una forma simbólica de decir, ya, agárrate bien, no, a ver, vamos a ver, párate bien, no, cuidado que te caigas de espalda. Bueno, Dios le está diciendo a Job así, a ver, yo te voy a preguntar, dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Está bien, Job? Dios le dice, a ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Qué tremenda pregunta, hermanos. Yo no sé cómo responderíamos nosotros, hermanos. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Ah, ¿qué respuesta daría Job, hermanos? ¿Qué respuesta nosotros daríamos a esa pregunta que el Señor hace? Pues, diríamos tal vez, ¿no? No existíamos, pues no, no existíamos. Nosotros tenemos recién unos cuantos años y somos de ahora. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces, ahora en otras palabras está diciendo, a mí me quieres cuestionar de las cosas que yo hago, que cometo errores, que hay injusticia, los inocentes sufren, que esto me cuestiona, todo eso. Pero ahora tú que sabes, ¿no? Muchas cosas y me cuestionas, mucha gente cuestiona a Dios, como el mismo Lucifer. Entonces, ahora está haciendo la pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, dime si tú sabes, pues, ¿no? Para que me cuestiones, ¿no? Para que me juzgues a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Ah? No existíamos, pues, ¿no, hermanos? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? A ver si lo sabes. Dime, a ver, ¿qué medidas se ha puesto? Porque para hacer una construcción de una casa o algo, hermanos, se necesita hacer medidas, pues, ¿no? ¿Mm? Entonces, ahora para hacer este mundo, esta tierra, Dios, a ver, tú qué sabes, a ver, dime, pues, ¿dónde, con qué medidas se ha puesto acá? ¿Quién ha ordenado esas medidas? A ver, así tú sabes, a ver, tú que dices que sabes, dime. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Hermanos, para construir una pared, así se pone cordel para que esté rectito, ¿no es cierto? A ver, dime, ¿quién extendió su cordel para hacer esta tierra? A ver, ¿quién ha extendido el cordel? Dime, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Hermanos, una casa, hay que poner cimentación, ¿no es cierto? Para eso estudian los ingenieros, arquitectos, ¿no? A ver, dime, pues tú qué sabes, ¿dónde está las bases aquí de esta tierra? ¿Dónde está? ¿Sobre qué bases está fundada? ¿Sobre qué está fundada esto? Otra pregunta es, ¿o quién puso su piedra angular? ¿Quién puso su piedra angular? O sea, la primera piedra, como quien dice, en una construcción, dice, vamos a poner la primera piedra, vamos a ver una construcción aquí. Y hay fiesta ahí, ¿no? Y aquí también dice, a ver, dice, ¿quién puso su piedra angular? Job, dime, cuando alababan todas las estrellas del alba, o sea, los ángeles, ¿no? Alababan también cuando se creaba esta tierra. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. A ver, tú dime, a ver, cuando se puso esta piedra angular, dime, ¿no? ¿Quién puso esa piedra? ¿Quién encerró con puertas? Dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Dice, ¿no? Cuando puse, dice, yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecía sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Qué les parece, hermanos? Miren la pregunta que ha hecho el Señor a Job. A ver, Job, dime, ¿dónde están las puertas? Cuando el agua se está derramando, cuando Dios construye, pues el mar, hermanos, aquí, en las aguas se están derramando. ¿Y cómo pues se ha cerrado las compuertas, ¿no? Para que no se derramen, hermanos. O sea, se ha puesto Her- límites, diremos, ¿no? Hermano, Sí, sí, hermano. el mar, tanto Atlántico como Pacífico, son inmensos, no solamente en forma horizontal inmenso, sino también en la profundidad.
Entonces, ¿quién mueve esa cantidad de agua? El líquido está en pleno movimiento desde abajo, desde la profundidad hasta la superficie. El Espíritu de Dios lo mueve. Ahora ponemos el ejemplo, en un baldecito ponemos agua 2, 3, 4, una semana, un mes. El agua está negro, el agua tiene otro olor, pero el mar tantos, cantidad, entonces, ¿quién lo mueve? Para que esté fresquito, para que esté listo, para que los pececitos puedan vivir allí, como también la superficie de la tierra, el aire que sopla, que ventila, tanto para los pájaros como para, no, para nosotros, para las plantas, todo, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuánto hay que agradecer a Dios que ha puesto sobre la faz de la tierra todas las cosas para que nosotros podemos ser inspirados por el Espíritu Santo para conocer a Dios verdadero, que es el soberano de todas las cosas? Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues ahí, ¿no? La pregunta que hace el Señor, a ver, pues, como te dijera, ¿no? Celso, a ver, dime, tú que crees, dices que sabes, a ver, ¿quién ha encerrado las puertas del mar? ¿Por qué el agua no se sale? ¿No? A ver, contéstame, tú que sabes. Cuando se estaba derramando, saliéndose de su seno, no. Cuando yo puse nubes por vestidura, así como un niño nace, ¿no es cierto? Se le pone su ropita, así más o menos está diciendo, ¿no? Entonces, cuando él está creando y todo, ¿no? A ver, dime, tú qué sabes y me cuestionan a mí, dime, pues, cuando puse yo nubes por vestido y por faja oscuridad, y por su faja oscuridad, y también, y establecí sobre él mi decreto. Y ahí está dando respuesta ya, hermanos, que él es el que ha puesto, ¿no? Las puertas, los cerrojos, y ha dicho, ¿no? Al mar. Miren, con su palabra nada más, así como Jesús en esta tierra, cuando había una tormenta, él dijo, cálmate, mar, tormenta, cálmate, y se calmó, hermanos. Cuando dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Ah? Está haciendo preguntas, ¿no? Dios, para hacernos dar cuenta que nosotros, en verdad, cuando escuchamos estas preguntas, hermanos, quedamos pequeñitos, pues, ¿no? En realidad, diríamos, no conozco nada, nada, Señor. No sé, un poquitito, tal vez pueda conocer. Hermanos, son preguntas que nos hacen reflexionar, ¿no? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? No está diciéndonos, ¿no? A ver, o a Job, ¿no? Has mandado, tú, Job, a ver qué quieres discutir conmigo. Sabrás, pues tú, ¿no? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿No? ¿Tú le ordenas así a la mañana, cada día? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿No? En el amanecer, ahí sale el sol. Has mostrado al alba su lugar? ¿Le has mostrado su lugar? Ahí están los textos bíblicos y hermanos, y habría que leer todos esos capítulos, hermanos. Pero, hermanos, en todo lo que estaba leyendo, hermanos, también, porque yo quiero encontrar respuesta, ¿no? Eh, Algo que vi, no sé si es en el capítulo ya 40, creo, o no sé qué capítulo, pero el asunto encontré que, hermanos, que lo importante, la sabiduría, hermanos, está en el temor a Jehová, el respeto a Jehová, ¿no? No sé, algo más decía que lo olvidé, pero ahí estaba la respuesta, ¿no? En pocas palabras, ¿no? El temor a Jehová. Salomón también mencionaba, ¿no? Decía, el todo del hombre es temer a Dios, o sea, respetar a Dios, ¿no? Y guardar sus mandamientos, dice, ¿no? Bueno, bueno, ahí está la palabra del Señor, hermanos. En el relato, hermanos, dice, Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le habían sobrevenido tantos males y sufrimientos, pues, hermano. Solicitó una audiencia con Dios, hermanos. Job solicitó pues una audiencia con Dios para buscar
respuestas a sus preguntas, sin saber que tras bastidores, o sea, como se dice, tras las cortinas, o sea, detrás de lo que no vemos, hermanos, en la corte celestial, ¿no? O sea, que están sucediendo, está haciendo Dios cosas que nosotros no vemos. A eso dice tras bastidores. Dice, ocurrían muchas cosas más, pues ahí está en Job, por ejemplo, 1 y 2. Eso nosotros lo sabemos, de que había un cuestionamiento de parte de Lucifer. Allá en la reunión en el cielo, hermanos, no, ahí Satanás se hace representante de esta tierra, se fue ahí y a cuestionarle a Dios, pues no, respecto a su gobierno, ¿no? Entonces, eso no sabía Job, no sabía Job eso, ni tampoco sus amigos, pero nosotros sí, leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, sabemos por qué estaba sucediendo las cosas a Job, ¿no? Y Job no entendía, por supuesto, no sabía por qué sucedían las cosas. Así hay cosas, hermanos, que nosotros no sabemos, no entendemos por qué suceden cosas una y otro, y a veces juzgamos según nuestro criterio, nuestro conocimiento pequeño que tenemos, juzgamos, pues, hermanos, y prácticamente nos equivocamos, pues, así como Job se equivocó. Por eso las preguntas que Dios le hace a Job, a ver, tú qué sabes, dime pues estas cosas. ¿Dónde está el fundamento de la tierra? ¿Cómo he hecho esto y aquello? Contéstame, dice, no, Dios a Job. Y a nosotros también nos dice, ustedes que saben, díganme a ver cómo. Ustedes dicen que saben, ¿no? Que conocen. A ver, díganme. Y si nos hace esas preguntas, hermanos, nos vamos a quedar con la boca callada. La respuesta, hermanos, de Dios a Job es sorprendente, pues, ¿no? Concretamente, dice, entonces respondió a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese que está oscureciendo el consejo, no? Con palabras sin sabiduría. Este versículo podría parafrasearse, hermanos, de la siguiente manera. Diría, ¿no? ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Así nos estaría diciendo, ¿no? ¿Por qué estás hablando tanto cuando sabes tan poco? Y Dios añade, hermanos, en Job 38, cuando fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. Házmelo saber si tienes inteligencia. Y aquí nos pide, hermanos, pues que leamos cómo ilumina ser acerca de nuestra propia posición. Cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición. Hermanos, frente a estas preguntas que Dios le hace a Job, ¿cómo responde Job, hermanos? Yo no sé cómo responderías tu hermano que estás en esta sala. ¿Cómo le responderías a Dios? Pero vamos a ver cómo respondió Job. Job 42:3 dice aquí, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Eso es lo que decía Dios, hermanos. Yo hablaba lo que no entendía. Ahí está, hermanos. Qué interesante. Job reflexionó, pensó y se dio cuenta. Yo hablaba lo que no entendía. Eso es lo que hacemos a ver nosotros, hermanos. Hablamos lo que no entendemos como Job, pues. Si Dios nos pregunta así, pues estamos hablando lo que no entendemos, tal vez. Job está diciendo, yo hablaba lo que no entendía. Maravillosas para mí, que yo no comprendía. Ahí está, hermanos, la humildad, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que realmente, pues, ¿qué somos nosotros, hermanos, para cuestionar a Dios? ¿No? Que él no entendía, pues, nada. Con sus respuestas, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente, hermanos, en el mundo, que en el mundo y tras bastidores, ¿no? Aquello que no vemos, ¿no? Ocurren muchas cosas, hermanos, de las que no sabemos nada, nada, nada. El hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas, hermanos, no significa pues que no haya buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto pues algún día, hermanos. De hecho, hermanos, en lo poquito que conocemos,
decimos, no, como dice la Biblia, en realidad nosotros, pues no, yo diría, no, hermanos, que no somos nada. La sabiduría viene de Dios y solamente repetimos lo que dice la palabra de Dios. Las respuestas las da la Biblia, no lo doy yo, no lo da yo, creo, ningún ser humano. Nadie tiene esa capacidad. Entonces, los amigos de Job y Job mismo, hermanos, pues se guiaban también por lo que tenían sus experiencias, del conocimiento de Dios, y así respondían, ¿no? Pero detrás de aquello que no entendían, hermanos, pues eh, no sabían lo que estaba pasando. Hasta entonces debemos, hermanos, eh, confiar pues en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras, hermanos. Pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca del más difícil de los temas, el del mal y el sufrimiento? Hermanos, esa es una pregunta y creo es la última pregunta, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? Hay cosas que de repente no vamos a encontrar, pues, hermanos, respuesta. Si Dios no nos da la respuesta, pues, no sé. A ver qué responden ustedes, hermanos. ¿Por qué debemos, dice aquí la pregunta, aprender a convivir con preguntas sin respuestas acerca del más difícil de los temas, el del mal y el sufrimiento? ¿Mm? Hermanos, personalmente, a mí me gusta, ¿no? Encontrar respuestas, pero si es que, en base a lo que dice la Biblia, si es que quiero hacer la voluntad de Dios, creo que Dios me da entendimiento, ¿no? Pero si no quiero hacer, no estoy poniendo en práctica las cosas, entonces salgo pues más confundido, no, y no logro, no voy a lograr entender, ¿no? Entonces, eso creo es mi reflexión para mí personalmente, ¿no? Hermano Justo, Sí, hermana. debemos entender que mientras sigamos viviendo en este mundo, mientras siga existiendo el pecado, vamos a seguir sufriendo y van a ocurrir cosas en nuestra vida, como dijimos antes, que no vamos a entender. Simplemente tenemos que aferrarnos con más fuerzas al Señor. Es lo único que podemos hacer. Pero mientras siga existiendo el mal, eh, van a seguir ocurriendo estas preguntas de por qué ocurre esto, por qué lo otro. Sabemos que el mal eh, o el enemigo que tenemos lo único que quiere es destruirnos, dinamitar nuestra fe, ¿cierto? Y en lo más posible hacernos caer. Entonces, debemos hacer lo contrario, ¿cierto? Aferrarnos más al Señor. Ujú. Muy bien, gracias, hermano. Estoy aquí. Sería muy bueno, ¿no? Leer eso del libro de Job. Y son varios capítulos que tratan de este tema, hermanos, ¿no? De estos cuestionamientos que tal vez se hace a Dios, ¿no? Job, recuerden que era un hombre, según el parecer de Dios, perfecto, correcto, bueno, porque Dios se alaba ante Satanás respecto a Job. Él es el que está cuestionando, hermanos, ¿ah? Lógicamente sus amigos también daban sus apreciaciones acerca de Dios y de por qué sucede estos problemas, por qué el mal, por qué el mal que le vino, pues no entendemos por qué, como decía nuestra hermana, por qué nuestro hermano y sus hijitos, pues en el incendio se han muerto y era un hermano consagrado a Dios, no entendemos. Entonces a veces uno quiere dar respuesta y nos equivocamos muchas veces al dar respuestas, pues hermanos, ¿no? Pero porque detrás, dice, de las cortinas, ¿no? Tras de todas las cosas, Dios sabe por qué. Y después uno entenderá y sabrá ese por qué. Y todo siempre está bajo la misericordia y también bajo la justicia de Dios, hermanos, ¿no? O sea, no Hermano, podemos confiar plenamente así, hermanos. No habría que dudar. Sí, hermano César.
Deuteronomio 29, 29, si cosas reveladas pertenecen a nosotros, las cosas que no podemos, entonces secretos pertenecen a Dios, hermano. En su momento nos revelará, hermano, porque también está sujeto al tiempo, ¿no? Muy bien. Aquí en Job, por ejemplo, 44, estoy leyendo aquí en mi Biblia, tengo aquí abierto, dice, he aquí yo soy insignificante. Job se da cuenta, ¿no? He aquí yo soy insignificante. ¿Qué te he de responder? Dice, pongo mi mano sobre mi boca, dice. El verso 5 dice, una vez hablé y no volveré a responder, dice, aún dos veces, pero no continuaré. Entonces Jehová respondió a Job desde el torbellino, dice, y dijo, cíñete pues los lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Acaso invalidarás mi juicio? Le dice a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Ese es el problema, hermanos. A veces con las preguntas que hacemos, hermanos, estamos condenándolo a Dios. Estamos diciéndole que realmente Dios es injusto, así como el enemigo lo hace. ¿Acaso invalidarás mi juicio? O sea, a Job le está diciendo Dios, ¿acaso vas a invalidar, Job, mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Hermanos, realmente nos hace reflexionar. Pase lo que pase, hermanos, ¿qué podemos decir, no? Dios no está cometiendo ningún error, hermanos. Él sabe por qué pasan las cosas y nosotros también creo que entendemos, ¿no? ¿Por qué nos pasan las cosas? Y si no entendemos alguna cosa, pero todo dice, ¿no? Si somos, estamos determinados como Job a hacer lo que Dios dice, todo va a resultar para nuestro bien. Todo va a ser para nuestro bien. Un día vamos a estar con nuestro Señor, no viviendo eternamente, hermanos. Ajá, hermanos, ahí está el libro de Job, no estoy leyendo el 40, ¿no? El verso 8. ¿Acaso invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Job, dime, a ver, ¿tú tienes un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con una voz como la de él? ¿Mm? Adórnate pues de majestad y alteza, vístete de gloria y esplendor, difunde la indignación de tu furor, mira a todo soberbio y humillado, mira a todo soberbio y somételo, pisa a los impíos en su sitio. O sea, le está cosas que le dice Dios a Job. A ver, si tú eres así, poderoso Job, así, a mí me estás cuestionando, ¿no? Vístete pues así, ¿no? Como Dios. A ver, haz las cosas tú. Es así, hermanos, que nos ayuda. En esta mañana, hermanos, creo que nos estamos dando cuenta de que lo, como dice Salomón, el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Simplemente respeta a Dios, ¿no? Y obedece sus mandamientos. Eso es el todo. Al final, Dios va a juzgarnos, va a traer todas las cosas, sean buenas o malas, ¿no? Nos pedirá cuentas, Dios, ¿no? Pero lo hermoso, hermanos, es que darnos cuenta que sí, pues somos malos pecadores, pero Dios bueno es amor y Él ha abierto un camino, hermanos, para que en el juicio que Dios haga, nos está haciendo, podamos salir pues libres de pecado gracias a Jesús, nuestro Salvador, quien es el que nos puede justificar. Acudamos pues a Él, hermanos. Voy a pedir a algún hermano que esté con nosotros, este, Eh, hermana Mónica está con nosotros. Voy a despedirnos con una oración, hermanita. Amén, hermano. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos nuevamente, mi Señor, porque usted ha abierto nuestros ojos, porque también nos ha alimentado con el pan espiritual, Padre bendito. Le queremos suplicar a esta hora, mi Señor, que todo lo que aprendimos en este día lo podamos poner en obra y práctica. Mi Señor, que podamos entender que no siempre hay respuesta para todo,
que van a haber muchas cosas que no vamos a entender, Padre bendito, pero que usted en su infinito amor nos ha revelado lo suficiente como para estar firmes, como para alcanzar esa salvación que usted nos ha ofrecido gratuitamente. Y Señor Santo, que podamos ser hijos humildes, mi Señor, que podamos solamente entender que usted nos ama por sobre todas las cosas, que si usted permite el sufrimiento muchas veces, es justamente por eso, porque nos ama también, mi Señor. Padre bendito, usted jamás nos dará una prueba que no podamos soportar, ha dicho en su palabra. Y queremos confiar en eso también, mi Dios. Sabemos que lo que usted permite es para nuestra salvación, para que podamos santificarnos, mi Señor, porque ninguno que no esté en santidad podrá entrar en el reino de los cielos. Mi Señor, usted empezó una obra en cada uno de nosotros. Te rogamos, mi Señor, como dice su palabra, que usted sea fiel en completarla, mi Señor, hasta su venida, Padre bendito. Que podamos estar firmes cada día, mi Señor, porque estamos seguros de que usted viene pronto. Ayúdenos, mi Señor, especialmente en este día, a caminar tomados de su mano, haciendo su voluntad, todo para honra y gloria a su nombre, Señor. Sabemos que no merecemos nada, mas lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y Ya. hasta mañana. Bendiciones, hermano del